Hoy vamos a hablar bajo el tema quebrantando el yugo de la enfermedad. La verdad es que la familia, hemos mencionado durante estos días que hay varios problemas que dañan la unidad y la felicidad familiar. Hemos estado hablando acerca de el problema del rechazo, que mencionamos el día domingo. Hemos hablado también acerca de cómo afecta, hermanos, el bienestar de la familia, los problemas que tienen que ver con la economía, con el dinero, que también es una situación que muchas veces daña la salud de la familia. Y hoy vamos a hablar de otro problema que quebranta el corazón de la familia, que son las enfermedades, los problemas de salud, que todos en algún momento determinado enfrentamos, pero cómo el Señor ha hecho provisión para nuestra sanidad también en el área de nuestro físico o cuerpo físico. Dice la palabra en Isaías capítulo 10, versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Este es un pasaje que tiene que ver, un pasaje profético, que tiene que ver con la obra de Cristo, hermanos, sobre la opresión, no solamente sobre la nación de Israel, sino también para nuestros tiempos, ¿verdad? De la manera como Dios iba a librar a Israel del yugo opresor de sus enemigos. Pero también tiene una connotación de todas aquellas situaciones que hoy en día como iglesia en este tiempo, hermanos, tenemos que enfrentar, y una de ellas es el yugo de esclavitud que produce la enfermedad. Y hay un ejemplo que quiero que leamos en el versículo 12 del capítulo 5 de Lucas. San Lucas 5:12 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, y oiga lo que él le dijo, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Al hablar de este tema, hermano, del quebrantamiento del yugo de la enfermedad, quiero que veamos en primer lugar la realidad de las enfermedades. Creo que aquí, hermanos, no hay ninguno que podríamos decir las enfermedades no existen. Las enfermedades son ideas de la mente, dicen algunos. Los que quieren negar la realidad de lo que realmente el ser humano enfrenta. Hay por ahí, hermanos, una forma muchas veces de pensar y de actuar que creo yo que no está del todo correcto. Porque algunos enseñan y dicen: mire, si a usted le dicen que está enfermo, usted no lo crea y dígalo: yo no recibo eso. Echo fuera todo pensamiento, toda creencia de que estoy enfermo, cuando la persona está enferma, ¿verdad? Y hay evidencias de su enfermedad. Creo, hermanos, que esa no es una manera correcta de enfrentar la enfermedad, negando la realidad.
porque la misma palabra del Señor, y aquí vemos uno de los casos, miles de casos, que hubo en el ministerio del Señor Jesús. Si este leproso, viéndose la piel, hermanos, que estaba desgarrada, que prácticamente se veían los huesos, porque la enfermedad de la lepra es una enfermedad tan terrible que desgarraba, destruía prácticamente, hermanos, los tejidos y los músculos, de tal manera que podía, y es precisamente por eso que la lepra era tan peligrosa, porque al desgarrar la piel y los músculos de las personas, obviamente eran más propensos a las infecciones, a través de las cuales prácticamente la persona tenía poco tiempo de vida. Ya media vez invadía su cuerpo una infección por las llagas que prácticamente tenía en todo el cuerpo. Imagínense que este leproso, porque la Biblia dice que vino un leproso, la Biblia no está negando el hecho de la lepra, que era una enfermedad tan real que muchas personas vivían en aquel tiempo, y de hecho en algunos países del mundo todavía la lepra está latente, todavía existe este virus o bacteria, no sé, de la lepra que está afectando muchas personas. Imagínese usted que este hombre que estaba llagado, enfermo, a lo mejor con mucha fiebre por las llagas que tenía en su cuerpo, hubiera dicho: yo no soy leproso, yo no tengo lepra, es cuestión de la mente, en mi mente. Pues algunos dicen que en la mente es donde se cree o no se cree la realidad de lo que uno vive. Pero esa filosofía no es tan real, hermano. Al contrario, va en contra de la realidad. Si este hombre hubiera dicho: yo no tengo lepra, se hubiera muerto. Si hubiera dicho: yo no soy un leproso, y negara la realidad, hermano, de lo que estaba viviendo, definitivamente no hubiese podido recibir un milagro de parte de Jesús. Entonces, lo primero que vemos aquí, hermanos, que las enfermedades son hechos reales. Como seres humanos estamos expuestos a la enfermedad, porque la enfermedad, si nos preguntamos por qué nos enfermamos, si usted dirá: bueno, ¿y por qué el ser humano se enferma? ¿De dónde vienen las enfermedades? Se lo voy a tratar de explicar. Primero, porque hay un deterioro físico del cuerpo humano que es consecuencia, hermanos, del pecado que la primer pareja humana, de la cual todos dependemos, de acuerdo a la Biblia, pecaron, hicieron lo desagradable a Dios. Y no solamente en la parte espiritual hubo muerte, porque espiritualmente el hombre, Adán y Eva, que podían tener en el huerto del Edén, evidencias hay en la Biblia que ellos tenían una comunión muy íntima, muy cercana, continua con Dios, porque Dios se manifestaba en el huerto del Edén, y ahí él tenía acceso, comunicación con Adán. Pero a partir del pecado, esa comunión fue rota, ¿verdad? Como una consecuencia del pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado trae muerte, y esa es una del tipo de muerte, la muerte espiritual. Ellos ya no pudieron tener esa comunión con Dios, y por eso el hombre huyó y se sintió avergonzado y con temor, precisamente como resultados espirituales, hermanos, de su separación con Dios. Pero en la parte física, fíjese, el efecto del pecado no fue solamente un efecto a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Por eso es que nos enfermamos, a causa del pecado. Yo le venía diciendo a mi esposa cuando veníamos de camino, el cuerpo humano, hermano, es una maravilla. Realmente solamente lo podemos entender creyendo que somos creados por Dios, hermano. De otra manera no podríamos entender la grandeza, hermanos, del cuerpo físico. Si usted ve todos los sistemas que Dios, hermanos, dejó en el cuerpo físico, el sistema respiratorio, el sistema, digamos, urinario, el sistema nervioso, el sistema óseo. Si usted ve, hermanos, la maravilla de la visión, todos los millones
de elementos que un ojo, hermanos, necesita para poder filtrar lo que se ve, la luz, y poder ver los colores que usted ve a través de su ojo. Hermano, es tan complejo y al mismo tiempo tan funcional cada parte del cuerpo que uno no puede decir, no puede creer de que uno viene, hermanos, de un accidente o resultado de un accidente, como algunos en la famosa teoría que todavía sigue siendo teoría de la evolución. Ya hay miles de años ya quizás que la evolución sigue siendo una teoría, porque realmente no se puede comprobar. Eso significa teoría, algo que no se puede comprobar. Y nunca lo van a poder comprobar, porque la Biblia es clara, y es mejor creerle a la Biblia que a las teorías, hermano. ¿Qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y si Dios lo dijo y así lo declara la palabra, así lo creo. Pero vea, hermano, el cuerpo humano, aún con todas sus maravillas y sus potencialidades, fue afectado a causa del pecado. Por eso nos enfermamos. Por eso, hermanos, perdonen, no quiero ofender a nadie aquí, pero nos vamos deteriorando, hermano. Vamos de más a menos. Y aunque no querramos, vamos envejeciendo. Algunas hermanas tratan de plancharse todas las arruguitas porque no quiere tener ninguna arruga. Y los varones tratan de cambiar el aspecto, pues, se pintan el pelo de rojo, de amarillo, de azul, tratando de ocultar las canas. Porque la aparición de las canas a algunos les da pavor, miedo, como que han visto al enemigo. Precisamente porque todo esto, hermanos, nos anuncia que nuestra vida se está deteriorando poco a poco. Y el deterioro físico trae también como consecuencia las oportunidades para que nos enfermemos. Hay tantos virus, tantas bacterias hoy en día, hermano. Incluso hay una preocupación a nivel internacional porque las bacterias que antes podían ser combatidas a través de los antibióticos que se han inventado en la parte pues científica, hermanos, ya no están causando efecto, porque las bacterias se han mutado, se han fortalecido, de tal manera que hoy enfrentar una infección es más difícil que en tiempos pasados, porque precisamente, hermanos, la contaminación que hay en el ambiente y la debilidad que hay en nuestro cuerpo físico es como decir la fórmula para que el ser humano se enferme. Y Dios lo sabe y no hay que negar esa realidad. Si usted niega su realidad, usted no va a recibir sanidad de parte de Dios. Si usted dice, no acepto que estoy enfermo, no acepto que tengo esta enfermedad, y de esa manera trata usted de combatir una realidad, hermanos, no vamos a recibir. Es mejor, como este leproso dijo, bueno, mi cuerpo está llagado, tengo lepra. Reconoció que tenía la enfermedad en su cuerpo, una enfermedad que podía llevarlo, hermanos, completamente a la muerte. Y entonces, comenzando ahí, hermanos, veamos cómo cuando no negamos la realidad de lo que está pasando en nuestra vida, entonces, en segundo lugar, veamos cuáles son los pasos que nosotros debemos de dar ya en Cristo a través de la fe en el Señor para poder ser sanos. Veamos lo que hizo este hombre. Fíjense qué interesante la palabra que aparece ahí en el versículo 12. Dice, el cual viendo a Jesús. El primer paso, hermanos, para poder recibir sanidad divina, porque quiero también decir, hermanos, que la sanidad divina es una intervención sobrenatural de Dios en el cuerpo que está enfermo. Claro, si nosotros hacemos uso de la medicina, no lo prohíbe la Biblia, ¿verdad? Pero no podemos decir literalmente, hermanos, que el uso de la ciencia médica sea sanidad divina.
porque el término sanidad divina, de manera milagrosa, es la que entendemos por la palabra, que es una intervención de manera directa de Dios sobre la vida, el cuerpo de la persona. Ahora digo, no estoy en contra de la medicina, creo que todos la usamos de alguna u otra forma. Pero, hermanos, la sanidad divina va más allá de lo que puede ser la sanidad a través de tratamientos médicos, que no es condenable, pero la sanidad divina tiene que ver con una intervención de manera sobrenatural, milagrosa, de parte de Dios al cuerpo enfermo de una persona que le cree a Dios. Entonces, cuando este hombre leproso dice, viendo a Jesús, ese, hermano, es el primer paso para salir, para recibir, para ser bendecido, no solamente en lo físico, en la sanidad de nuestro cuerpo, sino también en la sanidad de nuestra alma. El primer paso es ver a Jesús. Cuando usted pone, hermano, su mirada y su esperanza en Jesús, ¿por qué el leproso puso la mirada en Jesús? Bueno, entenderíamos, aunque no lo detalla la Biblia, pero entenderíamos que el leproso ya había escuchado testimonio o alguien le había hablado acerca de quién era Jesús. Comenzando por ahí. Hermanos, la importancia que tiene saber, entender quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. Es el Dios hecho carne. Amén. La divinidad de Cristo. Sabe, hermanos, que muchos movimientos religiosos, precisamente siendo instrumentos del enemigo, tratan de desvirtuar la divinidad de Cristo. Algunos dicen que Jesús fue un buen profeta, un gran profeta. Otros dicen que fue un iluminado. Y comienzan a comparar a Jesús, hermano, y ponerlo a la misma altura de hombres religiosos que levantaron religiones poderosas que todavía existen en el mundo entero, y lo ponen ahí a la altura de Jesús con ellos. Sin embargo, lo que la Biblia dice y nos enseña es de que Jesús es Dios. ¿Sabe que la palabra o el nombre, fíjese, a Jesús se le dan algunos nombres en la Biblia, que tiene que ver con la palabra profética sobre el nacimiento de Jesús? Por ejemplo, se le llama Emmanuel, no Emmanuel, no le ponga la N porque esa es otra cosa. Pero dice la Biblia Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dice Dios con nosotros. Ese nombre lo que está revelando es que el Dios del cielo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios, hermanos, todopoderoso, el Dios eterno, el Dios sabio, el Dios maravilloso, Él, hermanos, vino para habitar en medio de los hombres. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra, el nombre Jesús, que siempre es atribuido de manera divina a Cristo, tiene que ver con el Salvador del hombre, el Salvador del mundo. Jesús significa Dios salva, ¿verdad? Es la salvación, Dios es nuestra salvación. Cristo habla de la unción del Espíritu sobre Él, como hemos leído en estos días en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha enviado. La unción del Espíritu sobre Él, hermanos, le daba la evidencia de que Jesucristo no era un profeta, no era un maestro, no era un iluminado, sino que Jesucristo es Dios mismo, que ha visitado a la humanidad. De tal manera, hermanos, que este leproso, me imagino que él había oído a los discípulos, a las personas que habían ya recibido o escuchado de Jesús. Él habrá oído de que Jesús, el Hijo de Dios, porque hay evidencias, por ejemplo, en el caso del ciego Bartimeo. Cuando el ciego Bartimeo se encontró con Jesús, ¿qué fue lo que él clamó? Jesús, Jesús, ten misericordia
de mí, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Este hombre, al igual que el leproso, entendieron que Jesús es Dios. Y que si Jesús es Dios y podemos acudir a Él y podemos verlo a Él y poner nuestra mirada en Él, hermano, algo maravilloso vamos a recibir. Cuando usted pone su mirada en el Hijo de Dios, en Jesús, el Dios eterno, que se ha encarnado para darnos vida, esperanza y salvación, cuando vemos a Jesús, hermano, vamos a tener esperanza de algo glorioso que vamos a recibir de parte de Él. Y creo que este leproso estaba muy bien ubicado acerca de quién era Jesús, porque dice la palabra que en el mismo versículo 12, que cuando este hombre llegó a donde estaba Jesús, ¿qué hizo? Se postró. Y dice, con el rostro en tierra. Es que como nosotros pusiéramos la frente en el piso, aquí donde estamos, aquí en la iglesia. Era una forma, hermano, de reverenciar una autoridad. En este caso, el leproso reconoció que Jesús era Dios, porque cuando llegó, fíjese, él se postró, estaba reconociendo el señorío, la majestad, la divinidad de Cristo. Y si Cristo no hubiese sido, hermano, Dios, digo, si se creyera que no fuera Dios, Él no hubiera aceptado la adoración, la postración de este hombre delante de sus pies. Porque ya en otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, una vez le sucedió a Pedro, ¿verdad? Que alguien, al ver los milagros que Dios hacía a través de los siervos, se postraron para adorarlos. Le pasó a Juan también, ¿verdad? El apóstol. Ellos dijeron, no, levántate, no nos adores a nosotros, adora a Dios, no a nosotros. Pero en este caso, hermanos, podemos ver que el leproso primero reconoció su enfermedad. Eso es importante, reconocer mi necesidad, reconocer que estoy enfermo, reconocer que necesito un alivio o una respuesta divina en mi vida. Y segundo, hermanos, poner la mirada en Jesús. ¿Y qué más hizo este hombre? En el mismo versículo 12 dice, y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, qué importante, hermanos, es cuando nosotros pedimos. Fíjese que hay una ley espiritual que está registrada en la Escritura, y una de ellas, uno de los pasajes, diríamos, que podríamos citar aquí o leer, es el capítulo 7 de Mateo. Fíjese cuál es la ley espiritual de Dios. Versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y luego recalca en el versículo 8 y dice, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hay personas, hermanos, en el mundo que creen esta ley más que los cristianos dentro de las iglesias. Por ejemplo, en una calle usted se estaciona por ahí o va de camino, hay personas que piden. Ellos saben esta ley, hermano. Saben que si alguien le dice no, habrá otro que le va a decir sí. Y no solamente piden, sino también perseveran, ¿verdad? Perseveran porque saben. Yo le aseguro que las personas, no voy a juzgar yo por qué motivo lo hacen, pero las personas que piden, hermanos, le aseguro que cuando llegan a su casa, algo llevan, hermano. ¿Les parece o no? Y algunos tienen más que nosotros, hermano. No, mire, esto es real. Fíjese que hace unos años, en un periódico aquí nacional, dieron la noticia de que murió una persona que vivía en la calle, de las personas que andaban recogiendo cumbos y pidiendo en las calles.
Hermano, y le encontraron entre todas las cosas que tenía ahí en el momento que murió, y lo tuvieron que sacar y sacar todas las cosas que había almacenado por años. Hermano, encontraron una fortuna, encontraron dinero, miles de dólares. Encontraron que esta persona tenía. Hermano, ¿por qué? Porque esta persona creyó a esta ley: pedid y se os dará, buscad, dice, y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y muchas veces, hermanos, trasladando esta verdad al nivel espiritual, muchas veces nosotros, ¿sabe por qué no recibimos? Porque no pedimos. ¿Sabe por qué también no recibimos? Porque no buscamos. Nos damos por vencido muy fácil. Dice, bueno, si Dios no le pedí ayer, pero hoy no me dio, entonces quiere decir de que Dios no me quiere, o Dios está ocupado en tantas personas en el mundo. Somos más de 7,000 millones de personas en el mundo. Así que Dios no me oye a mí, y comienzan las personas a decir, a justificar el hecho de la falta de perseverancia. Dice, pedid, buscad y llamad. O sea, no cansarnos de creer, hermanos, que Dios puede hacer un milagro, aun cuando todas las circunstancias que nos rodean digan lo contrario. Le voy a contar un ejemplo. Nosotros, antes de llegar acá, fuimos a visitar a un hermano que está desahuciado de la medicina. Ya no tiene, ya lo enviaron a su casa, ya no tiene ninguna respuesta según la ciencia médica. Pero como a mí la Biblia no me dice que cuando la ciencia médica dice que ya no hay una solución para una persona, entonces decirle a la persona, mire, usted se va a morir, ¿verdad? Y usted, imagínese qué pastor va a llegar al hecho de un enfermo para decirle, mire, vengo aquí para decirle que a lo mejor unos 3 días le quedan de vida. Se va a morir. Los médicos dicen de que usted ya tiene unos 3 días para morirse, una semana, un mes. Hermano, yo le aseguro que nos sacarían a pedradas de ahí. No solamente por eso, porque golpea el hecho de que una persona esté enferma y que uno llegue a decirle que se va a morir. Aunque solamente Dios en su soberanía tiene la vida y la muerte en su mano. De eso estamos totalmente claros. Pero como yo no encuentro en la Biblia, hermanos, que Dios diga, mira, cuando la ciencia médica dice que ya no hay remedio para una persona, ve tú y solamente dile que se prepare porque se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo le digo al hermano, y pasamos ahí este día, hermano, mientras hay vida, hay esperanza. Para Dios no hay nada imposible. Si usted ve las circunstancias, porque creo, hermanos, que cuando uno está pasando momentos de prueba tan difíciles que uno siente la muerte, hermano, pero a pesar de lo duro, de lo difícil, de la circunstancia, la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Y quiero decirle también que la última palabra de su vida no la tiene el cardiólogo, no la tiene el psicólogo, no la tiene cualquier ólogo, sino que la última palabra la tiene Dios. Dios dice, hermano, la última palabra en nuestra vida. Entonces, yo le digo, pidamos, pida. Hermano, pero mire, es imposible, mire mis llagas. El leproso hubiera dicho, mire todas las llagas que tengo, se me ve hasta los tuétanos. ¿Qué voy a hacer? Pero él dice, le rogó, le pidió. Hermano, pídale a Dios que lo bendiga. Pídale a Dios que lo sane. Pídale a Dios que lo salve. Pídale a Dios, hermano, que le dé victoria en la prueba que está pasando. Porque Dios dice que de Él es la batalla. Él es el que pelea por usted y por mí. En Él tenemos la victoria asegurada, hermano. Ahora, si ya Dios dice, no, hijo, te quiero tener conmigo. Bueno, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el día que me muera será ganancia. Porque nos vamos a ir a la presencia misma de Dios. Ausentes del cuerpo es estar presentes para con Dios. Entonces, pero si ya Dios lo destinó así, gloria a Dios. Pero como yo no lo sé, yo lo que hago es lo que Dios dice. Ve y ora por el enfermo, pon la mano sobre él, ¿verdad? Y sanará, dice la Biblia.
Llamen a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren en el nombre de Jesús y el enfermo será levantado. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces este hombre, hermanos, dice, le rogó, le pidió: Señor, límpiame. Y vea qué lindo, hermano, otra cosa importantísima que vemos aquí en la palabra del Señor. Porque el hombre en la última frase del versículo 12 dice: puedes limpiarme. Fíjese que esta palabra puede dar mal entendimiento de lo que él estaba diciendo. Porque cuando él dice, si quieres puedes limpiarme, no es que él dudaba de que Jesús, porque él entendía que Jesús era Dios, era el Hijo de Dios y tenía poder para hacerlo. Pero cuando él dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme, no se refería a que él tenía incredulidad de que Jesús lo podía hacer, sino que de manera humilde, él le dice al hombre: Señor, mira mi condición, si me quieres sanar, si me quieres limpiar. Pero está hablando ahí, hermanos, de una actitud de humildad. Es como decir: Señor, yo no merezco una bendición tuya, no merezco un milagro de tu mano en mi vida. Soy un leproso, un hombre pecador, un hombre necesitado. Pero amado hermano, él sabía que Jesús lo podía limpiar. Yo digo, hermanos, si este leproso sabía que Jesús lo podía limpiar y tenía el poder para hacerlo, porque por su llaga, dijo Isaías, hemos sido curados de toda enfermedad, de toda dolencia. Él lo creía que Jesús lo podía hacer. Y esa es la fe que el Señor está buscando, hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros. Que no dudemos de ninguna manera que para Él no hay nada imposible. Él lo puede hacer porque es Dios. Él lo puede hacer porque es el Todopoderoso. Él lo puede hacer, hermano, porque nada hay difícil para Él. Y esa fe es la fe que usted y yo debemos de tener, hermanos, en Cristo, porque Él es Dios. Ahora, vea qué maravilloso lo que continúa. Entonces, versículo 13, fíjese, cuando reconocemos nuestro problema, cuando reconocemos nuestra necesidad, fundamental eso, hermano. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios en alguna área de nuestra vida, en este caso en el área de la salud. Segundo, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, es decir, creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que Él es Dios, y creemos también, hermanos, que por su llaga, es decir, por su obra en la cruz del Calvario, Él puede sanarnos. Ahora viene algo, ya digamos, yo le llamo a esto la acción de Dios. Porque Dios acciona, hermanos, sobre la fe de sus hijos. Por eso es que la fe es tan importante, es vital para recibir un milagro. Porque, hermanos, sobre la fe de un hijo de Dios es donde Dios responde, donde Dios actúa. Y cuando Él vio que este hombre tenía fe, le dice, versículo 13, entonces, extendiendo Él la mano, le tocó diciendo, y le dice a usted y a mí hoy, y a todas las personas que nos ven y que están enfermos, Jesús también les dice hoy a todos, quiero. Esta es una palabra poderosa, hermano, porque Jesús dice, quiero. Dios siempre está, hermanos, en el presente diciéndonos, hijo, te quiero bendecir. Hijo, te quiero sanar. Hijo, te quiero levantar. Hijo, te quiero restaurar. Hijo, quiero derramar mi gloria sobre tu vida. Dios siempre, hermano, está en la disposición. Dios siempre ha estado esperando. Muchas veces, hermano, lo que sucede es que Dios está esperando la disposición, la fe en el corazón de sus hijos, porque Él siempre está dispuesto a hacerlo. Quiero ser limpio. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es que Dios siempre
hermanos, está dispuesto para salvar al hombre pecador que reconoce su necesidad de Dios, reconoce su pecado, reconoce su esclavitud, reconoce su dolor, reconoce su angustia. Dios siempre estará dispuesto para salvar, al grado que el apóstol Pablo dice, hermano, que hoy es el día de salvación. Siempre para Dios, hoy es el día de salvación, pero también Dios siempre está en la disposición de querer. ¿Cómo no va a querer Dios, hermano, sanarlo? Si Él es su Padre, si Él es su Dios, si Él es el amor de su vida, si Él es el que dejó el trono de gloria en los cielos para venir a este mundo a vestirse con esta carne que se llama carne humana y sufrir, hermano, todo aquello que Cristo sufrió durante su encarnación aquí en la tierra, y luego fue al Calvario, derramó su sangre. Dice la Biblia que siendo un cordero santo y puro, derramó su sangre en el Calvario, y ahora, después de haber hecho toda esa obra gloriosa, que usted tenga que convencerlo: Señor, me sanas, por favor, me quieres sanar, o no soy digno de que me sanes, o qué. No, el Señor dice: quiero. Si usted le pide hoy al Señor, Él quiere sanarlo. Él está dispuesto a obrar el milagro. Él está dispuesto a bendecirlo, hermano. Él está dispuesto a levantarlo de esa condición y darle, hermano, su bendición. Entonces, quiero ser sano. Y dice, y al instante la lepra se fue de él. Esta es la sanidad divina. La intervención sobrenatural de Dios en la condición, hermanos, de enfermedad que está pasando una persona. Un milagro. Es una intervención de Dios. Y creo que algunos acá, hermanos, como mi querido hermano por el cual pasamos a orar este día, necesita una intervención de Dios. No hay otra forma. No hay ciencia, no hay medicina, no hay nada que pueda cambiar el cuadro de mi hermano, pero Dios sí lo puede hacer. Lo mismo puede suceder en usted, ya sea en una enfermedad física, que usted diga, bueno, los médicos me han dicho que prepare mis papeles. Dicen, mire, prepare esos papeles, ya uno ya sabe qué significa eso. Prepare los papeles, le dicen a uno. Pero Dios tiene otro plan. El plan de Dios es la sanidad divina. Lo mismo puede ser, hermano, en el ámbito espiritual. Usted dice, mire, mi matrimonio está enfermo, ya no funciona. Pero Dios dice, quiero sanar tu matrimonio. Quiero y puedo. O un hijo que se ha descarriado, usted dice, mire, ¿cómo hago? Me causa dolor, angustia, todos los días, porque es una carga que llevo en mi alma por la condición de mi hijo, de mi familia, de algún ser querido que está prácticamente ya como muerto. Pero hermanos, pero para Dios no hay nada imposible. Dios dice, quiero sanar a tu hijo, quiero restaurar tu matrimonio, quiero restaurar tu familia, quiero restaurar tu salud, porque Dios, hermano, siempre está dispuesto a bendecirnos, y eso es lo que nosotros tenemos que atraer a nuestro corazón. Aún dice la Biblia, cuando hayamos, hermano, tenido o hayamos ofendido a Dios, fíjense lo que dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él no fue herido por sí mismo, por sus pecados, porque él es Dios perfecto, sin pecado. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea que él cargó, hermanos,
Él cargó el peso del pecado, de la muerte, de la enfermedad que pesaba sobre nuestra vida. Él lo llevó, Él lo pagó, Él pagó el precio. Por eso Él tiene la autoridad, tiene el poder de sanarnos, porque Él pagó el precio. Y dice la palabra: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si Cristo, amado hermano, hizo toda la obra y pagó el precio, es por eso que ahora Él quiere sanarnos, y nos puede sanar, porque nada es difícil para Él. Y vamos a orar en esta noche. Vamos a orar porque ya el tiempo nos ha avanzado. Vamos a orar, hermano, así como este leproso instantáneamente fue sanado, así Dios también nos puede sanar a nosotros en esta noche. Él puede sanar su alma y puede sanar su cuerpo. Porque un día, en uno de los milagros que Jesús hizo de un paralítico, dice la palabra que este paralítico lo trajeron 4 personas. Me imagino que en una camilla, uno a cada extremo. Cuando llegaron donde estaba Jesús, no pudieron entrar, porque la multitud era tan grande que no se podía, imposible entrar por la puerta principal. ¿Qué hicieron? La fe de ellos era tan grande que dijeron: no nos vamos a dar por vencido. No vamos a llevar a este prójimo otra vez así como lo trajimos. Tenían una determinación, una fe tan grande. Y dijeron ellos: no podemos regresar con el enfermo, él tiene que regresar sano. Esa es la fe que Dios quiere de nosotros. Decir: Señor, no hay vuelta atrás. He venido para recibir bendición. He venido para recibir tu sanidad, tu salvación, tu restauración, tu victoria en mi vida, y no voy a aceptar otra cosa. Esa fue la determinación de estos hombres. ¿Qué hicieron? Se fueron al techo, hermano. Abrieron ahí un boquete en el techo de la casa. Me imagino que después tuvieron que arreglársela al pobre Pedro o la suegra de Pedro. Quedaron en deuda ahí, saber cuántos días trabajaron para restaurar el techo de la casa. Pero abrieron el techo y dice, bajaron al enfermo, exactamente donde estaba Jesús. Y dice que curioso, Jesús le dice al enfermo: tus pecados te son perdonados. No le dijo: tu parálisis está sana, sino que primero le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús sabía, hermano, que este enfermo no solamente llevaba una enfermedad física que se podía evidenciar en el hecho de que no podía él movilizarse por sí mismo, estaba paralítico, pero él sabía, Jesús, con los ojos espirituales, que el alma de este hombre tenía una enfermedad peor que la parálisis, que es la enfermedad espiritual del pecado. Por eso Jesús primero sanó el pecado del hombre, que es la enfermedad más grave que el hombre sufre, y luego sanó la parálisis. ¿Por qué? Porque Jesús está interesado en sanar nuestros pecados, nuestra alma del pecado, pero también, hermanos, está interesado que nuestro cuerpo sea sano. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos este día, Señor, por la oportunidad que nos das de proclamar la gloria de Cristo, su palabra. Señor, tu palabra dice que tú quebrarás el yugo opresor. El yugo se pudrirá y se quebrará a causa de la unción del Espíritu sobre la iglesia, sobre los que creemos, sobre los que confiamos en el poder de Dios, en la gloria de Dios. Y en esta hora, Padre, aquí hay un grupo de hijos tuyos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que Jesús es el Dios eterno, el Todopoderoso, el Salvador, el Redentor, aquel que quebró las cadenas del pecado, quebró las cadenas de la enfermedad, de la muerte, y ahora somos libres
Ahora podemos recibir salvación, podemos recibir restauración, podemos recibir sanidad, podemos recibir, Señor, todas las bondades que Cristo Jesús ganó por nosotros por medio de su victoria en la cruz del Calvario, derramando su poderosa sangre para darnos salvación y sanidad. Señor amado, por eso estamos aquí creyendo de que tú eres poderoso para obrar, Señor, milagros en nuestras vidas.